Hola, mis estimadísimos videoyentes. Hoy yo, Cuauhtémoc Jerez Jiménez, que es 1 de julio del 2020, y hace 2 años que se dio la elección del actual presidente Andrés Manuel López Obrador por un margen verdaderamente abrumador. Ni sumados los otros candidatos que contendieron en aquella fecha por la presidencia de la República, se los recuerdo, fueron José Antonio Meade, este muchacho Anaya del PAN, eh, el Bronco, ¿no? Eh, no recuerdo su nombre, todos lo conocen por el Bronco o Manco le decimos a algunos, ¿no? Porque ya debería de estar manco según sus propias propuestas de campaña. Y estaba Margarita Zavala, que desde muy temprano en la contienda pidió su baja porque vio que no iba a tener la mínima posibilidad ni siquiera de llegar al 3% del electorado. Andrés Manuel ganó con casi 53% de los electores, es decir, más de la mitad de los votantes votaron por él. Y los otros 3 contendientes sumados no llegaban al 45%, es decir, que Andrés Manuel los derrotó por mucho. Y esto pues ha traído una serie de consecuencias que no corresponden con las expectativas que los que votamos por él teníamos. Y no es que a muchos no nos ha decepcionado el gobierno, lo que nos ha decepcionado es la oposición. Esta que se dice oposición, que realmente no es una oposición. Parecen más bien saboteadores, ya algunos de ellos se han declarado como francamente golpistas e incluso hay una corriente de personas que tienen tendencias magnicidas, que sí lo han dicho y quisieran que alguien matara a López Obrador, ¿no? ¿Por qué es este encono? ¿Por qué algunos famosos, o sea, no dudo que haya otros que no son famosos, que también digan, ay, estoy sumamente decepcionado? Este video lo voy a tratar de hacer en torno a las razones por las cuales yo en lo personal y un montón de gente en lo particular no nos hemos decepcionado de López Obrador. Una encuesta que fue patrocinada por un medio radiofónico cuyo resultado se dio a conocer ayer o hoy, habla de que todavía Andrés Manuel conserva el 63% de aprobación, es decir, más que los electores que votamos por él hace 2 años. Y esto pues creo que amerita una explicación. Y yo no voy a dar esa explicación, yo nada más voy a dar algunos elementos para que cada quien arme sus conclusiones. Aquí evidentemente hay muchas personas que suceda lo que suceda, no van a cambiar de punto de vista, ni de opinión, ni de posición política, ¿no? Solo quiero decir que muchos de los que se arrepintieron sí dejan ver que están decepcionados porque los cambios que ha venido impulsando López Obrador pues no los han favorecido a ellos, ¿no? Muchos son actores pues, de televisión, de cine, pocos del teatro, como que los actores de teatro son un poco más congruentes, menos obnubilados por los reflectores, las cámaras, ¿no? La fama. Pero sí he oído a varios publicar su decepción y su profundo desazón porque López Obrador los ha decepcionado, ¿no? Ese es, digamos, un grupo, ¿no? Los decepcionados. Por ahí hace un par de meses más o menos hubo quien clasificó en 11 categorías los arrepentidos, ¿no? de su voto.
Yo no iría para tanto, o sea, me parece que 11 es desmenuzar demasiado y eh, ni me los aprendí, ni me interesa aprenderlos cuáles son esas categorías, porque es una propuesta, él mismo lo dijo, dice nomás hecha así a vuelo de pájaro, ¿no? Pero yo creo que también entre cuando yo dije, estamos un poco faltos, o sea, estamos con la sensación de que no se cumplió la expectativa de lo que iba a suceder en el país, no con el gobierno, sino con el país, porque finalmente se ha cumplido la predicción de muchos elementos de la derecha, de los más recalcitrantes o López Obradoristas, eh, entre paréntesis, el recalcitrante no es el necio, el recalcitrante sí es el necio, pero es el necio que comete un error y lo vuelve a cometer y lo vuelve a cometer y lo vuelve a cometer, digamos, es el aferrado a sus propios errores, ¿no? Durante mucho tiempo, y hasta la fecha, se le sigue acusando a López Obrador de recalcitrante, ¿no? Porque, según dicen los que dicen, aunque la realidad le esté mostrando que no han mejorado los índices de seguridad, por ejemplo, ¿no? O que la crisis económica está golpeando al país, o que no hemos podido detener la epidemia del COVID, López Obrador sigue montado en su macho. Pues sí, sigue montado en su macho. Y él ha estado montado en su macho, yo creo que desde que era adolescente, ¿no? Se le acusa de que es un priista. Y la amenaza que se hacía desde entonces, si vuelve a decirse ahora en estas caravanas de automovilistas de altísimo poder adquisitivo que salen los fines de semana a escandalizar, a tocar sus claxones, es decir, a incrementar la contaminación auditiva de las ciudades, y que salen, híjole, tú pones 50 carros en fila y es un montón, ¿no? Es una fila larga. A lo mejor son más, pero difícilmente rebasan los 500 personas participantes. En una ciudad estoy hablando. Tal vez en todas las ciudades lleguen a ser, ¿qué les gusta? 3,000, 4,000 participantes que, claro, montados en sus cochesotes, hacen filas muy largas, ¿no? Y bueno, la televisión sobre todo y la prensa eh, reaccionaria, la prensa acostumbrada a la publicidad gubernamental, la prensa que no ha podido vivir de sus ventas ni de sus suscripciones y ni siquiera de la publicidad privada, pues sí, toman las fotografías en perspectiva y hablan de unas multitudes, ¿no? Bueno, este tipo de gente todavía sigue manejando la idea de que López Obrador nos va a llevar a una situación como la de Venezuela. Yo me pregunto cuántos de ellos han estado en Venezuela, ¿no? Con Maduro y sobre todo antes de Maduro, antes del bloqueo que les puso Estados Unidos. Ustedes saben que cuando Estados Unidos bloquea a una nación, ya lo hizo con Cuba, lo hizo con Corea del Norte, lo ha hecho con distintos países y ahora recientemente, más recientemente, lo hizo con Venezuela. Y eso significa que cualquier persona particular o persona moral, es decir, empresas o gobiernos que tengan tratos con Venezuela son sancionados. ¿Y cómo son sancionados? Pues son sancionados económicamente, ¿no? Entonces muchos países que pues, tenían ciertos convenios comerciales, ciertos intercambios comerciales con Venezuela, pues por supuesto que ya no los tienen, ¿no? Entonces ante esto, ¿no? Un país todavía subdesarrollado, que sí era una gran potencia petrolera, pues de pronto se quedó hasta sin producción petrolera porque mucho de su petróleo Venezuela lo refinaba en los Estados Unidos. Venezuela tenía una filial de su compañía petrolera en Estados Unidos. Y Estados Unidos los confiscó, se apropió de ellos, ¿no? Ahora sí que les nacionalizó las instalaciones petroleras que tenía Venezuela en los Estados Unidos y se las quitó, ¿no? Y háganle algo. Bueno, México
no se parece a Venezuela, porque México no se está planteando en ningún momento, el López Obradorismo nunca ha planteado una marcha al socialismo. Tal vez en sus años mozos lo hizo, pero lo dudo mucho porque su primera militancia, ustedes lo saben, fue en el PRI. Y siguió en el PRI en los años en que el PRI era otro PRI, era un PRI verdaderamente nacionalista. Sí es cierto, muchos de los gobiernos priistas, habrá que recordar que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, lo funda Miguel Alemán, un gran corrupto, pero era de esos corruptos del priismo clásico, ¿no? Que sí dejaba grandes obras, ¿no? Que sí hacía instituciones sólidas, fuertes, y muchas de ellas de gran beneficio popular. No estaba subordinado a la gran burguesía nacional ni a la gran burguesía internacional, a las grandes empresas. Sí negociaba con ellos, sí perseguía a la izquierda también, y de alguna manera eran regímenes que perseguían a la izquierda convencidos de que ellos eran la auténtica izquierda, ¿no? Esto sucedió hasta que llegó Miguel de la Madrid al poder y ya empieza Miguel de la Madrid a cultivar un enfoque de corte de lo que hoy se llama neoliberalismo. López Obrador se afilia a un PRI todavía nacionalista. El PRI que que creó la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, la CONALITEG, para que todos los niños de primaria tuvieran sus libros en donde estudiar sin gastar un centavo. Fue un PRI que sí expandió el sistema escolar, no lo hizo con la suficiencia necesaria, pero también trazó carreteras. Los ferrocarriles sí los dejaron abandonados y los dejaron en el mismo estado en que los dejó Porfirio Díaz, ¿no? Pero aún así funcionaban los ferrocarriles, se les daba mantenimiento, se trabajaban los ferrocarriles básicamente para el transporte de pasajeros. Se crearon escuelas, complejos escolares, todavía hay muchos de ellos en la Ciudad de México, que son impresionantes, escuelas primarias que tenían alberca, ¿no? Yo estudié en una secundaria oficial que tenía alberca, auditorio, cancha de atletismo, pista de atletismo, con sus instalaciones también para las competencias de campo, ¿no? En atletismo. Que teníamos acceso a un pequeño laboratorio astronómico. Invertían en obra social. Existía la CONASUPO, ¿no? ¿Qué hacía la CONASUPO? Pues que le compraba al productor agrario, al productor de alimentos, su producción, respetando unos precios de garantía para que si el producto bajaba en sus precios internacionales, el gobierno subsidiaba eso. Esto fue terriblemente criticado porque, esto a partir incluso desde el régimen de Luis Echeverría, desde 1970, porque se decía que pues ya el Estado estaba trabajando en números rojos. Pues sí, ¿no? Y que tenía un endeudamiento creciente. Pues sí. ¿Quieren ver un ejemplo de endeudamiento creciente y de un gobierno que trabaja permanentemente en números rojos? Estados Unidos. ¿No? Estados Unidos es el ejemplo de eso. Es el país más endeudado del mundo. Es un país cuya moneda no está sustentada en ningún valor más que en la producción de estos billetes, dólares, y en su poderío bélico, ¿no? Y en eso está sustentado el dólar. Es decir, prácticamente en la nada, ¿no? O en valores, pues que no son valores económicos por sí mismos, el poderío bélico. Pero bueno. De todos modos, es en los Estados Unidos donde se crea lo que hoy se conoce como neoliberalismo, y que en un momento fue lo que trabajaron los famosos Chicago Boys. Un enfoque monetarista de la economía y ya no un enfoque productivista. Cuando digo un enfoque monetarista es que le ponen mucho énfasis a la cuestión bursátil, a la cuestión de la bolsa, a que los inversores en cualquier empresa
¿no? Sea industrial, agrícola, de servicio, de producción tecnológica, cotiza en la bolsa. Y la gente, pues los especuladores, pues no son más que esos los que juegan a la bolsa, compran acciones cuando están baratas, esperando a que de pronto pues suba el precio de sus acciones y entonces ya tienen un montón de dinero. Pero ese dinero está en bonos de la bolsa, ¿no? Y ahí es donde viene la especulación esta que provocó el crack de 1929, que provocó el crack de 1990, creo que fue, y que también provocó el crack de 2008. Muchos dicen que no hemos salido de esa crisis generada en el 2008 por una cuestión de bolsa asociada con las casas, la venta de casas y de terrenos, en fin, lo que le llaman industria, mal llamada industria inmobiliaria. Y ahí lo importante es el dinero, ¿no? Digo, híjole, a mí una vez de chiquito me preguntaron que si a mí no me importaba el dinero, les dije, no mami, sí me importa mucho. Ay, pero entonces, ¿por qué no haces algo para hacerte de dinero? ¿Por qué? Pues porque me importa tanto que sé el daño que hace, sé el daño que le hace, digamos, a la parte más humana que tenemos, que es nuestro fuero interno. Eso que le llaman espiritualidad, yo no lo tengo, yo soy un discapacitado espiritual, pero sí tengo ética, ¿no? Y si tengo yo algún nivel de conciencia de clase, es una conciencia de clase, una conciencia social sustentada en una identidad ética y moral que me dice que somos seres sociales y que lo social no es necesariamente el socialismo, aunque el socialismo original sí resalta estos mismos valores de solidaridad. Eh, por eso es que en el video que grabé hace 4 días, si no mal recuerdo, también hablaba yo de que tengo esta discapacidad espiritual. No tengo al espíritu, ni a Dios, ni a los santos, ni a las vibraciones, ni a los chakras, ¿no? Soy de una visión muy materialista, ¿no? Pero ese materialismo me lleva a identificar al ser humano como el único, hasta donde se sabe, el único ser en el universo que es capaz de crear a sus dioses, de producir creencias, de tener afectos, emociones, lenguaje, pensamiento, de crear cultura. Somos el único animal cultural sobre la Tierra y estoy seguro, hasta que las evidencias demuestran lo contrario, en el universo, el único ser cultural. Entonces, y yo sé que la cultura es un bien colectivo, creado colectivamente y disfrutado colectivamente, ¿no? La cultura no es el cuadrito carísimo que ganaste en una subasta y que cuelgas en tu pared para tu propio disfrute. Eso no es cultura, eso es consumismo, ¿no? Aberrante. Eh, entonces, bueno, yo decía que este PRI, al que se afilió López Obrador siendo joven, y al que le negó un cargo importante siendo muy joven, ser director del Instituto Nacional Indigenista en su estado, ¿no? Renuncia a él, se lo dan y no lo acepta. Y en lugar de eso se viene a la Ciudad de México a estudiar su carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Se siguió en el PRI, pero insisto, en un PRI muy diferente. Ese PRI revolucionario, decía yo, que sí fue un PRI que sí impulsó el desarrollo, el crecimiento, la distribución del ingreso, claro, con las limitaciones que tenía un régimen de partido único, casi prácticamente, de partido hegemónico, pero que bien sabía que era de raigambre popular, es decir, era el partido que había emanado de la revolución, heredero del partido de la Revolución Mexicana, y después el Partido Nacional Revolucionario, y después el PRI.
Pero este PRI es el que se echa a perder, es el que termina por dejar de ser quien fue, ya definitivamente con el régimen de Salinas de Gortari. Porque Salinas de Gortari le abre la puerta a los monetaristas y empiezan a tratar de vivir del dinero. No solo de vivir del dinero, sino de robar mucho dinero. No quiere decir que los anteriores no hayan robado, seguramente sí, pero no a los niveles en que se hizo en el régimen de Salinas de Gortari y de ahí para acá, ¿no? Hasta el año 2018, en que termina ya pues el régimen priista. Es precisamente durante el régimen de Miguel de la Madrid que se crea el germen de lo que hoy es el Movimiento de Regeneración Nacional, la cuarta transformación que impulsa López Obrador desde su gestión presidencial y, por supuesto, el López Obradorismo, ¿no? ¿Quiénes lo hacen? Expriistas. En todos los partidos hay expriistas. Claro, si fueron tantos años de un partido casi único, el único partido que ganaba gubernaturas, presidencias municipales, las cámaras locales y el Congreso Nacional, pues era el PRI, ¿no? Incluso había presiones de que si querías ocupar un puesto importante, y cuando digo importante, de subdirector para arriba, tal vez desde jefe de departamento, te exigían que te afiliaras al PRI o que simpatizaras con el PRI, ¿no? Sí fueron regímenes que, entre muchos defectos, los anteriores al régimen actual, solo los anteriores al régimen actual hayan sido priistas o panistas, pues estaban caracterizados porque eran gobiernos sumamente represivos. A la primera y sin su muerto garroteaban a los manifestantes inconformes, desaparecían huelgas, mataban gente, ¿no? Hacían masacres verdaderas, ¿no? Ustedes lean un poco la historia de este país. Ojalá hubiera un libro que hable de las masacres cometidas por el gobierno contra distintas facciones del pueblo, y van a ver que ninguno se salva. Y hoy no se sabe de ni uno, ni un asesinado a causa de las órdenes del gobierno, en particular del presidente de la República. ¿Ha habido muertos en los estados? Sí, a manos de la policía estatal, por supuesto, ¿no? El más reciente, pues el caso de Billy, no me acuerdo cómo se llama, albañil jalisciense, ¿no? Que por no usar el cubrebocas porque Alfaro dio la orden a los policías municipales de su estado que se encargaran de revisar que la gente cuando saliera a la vía pública llevara su cubrebocas, su tapabocas, ¿no? Este hombre no lo traía, se lo llevan, lo arrestan, lo golpean y le meten un balazo en la pierna y muere, no me acuerdo de qué razón. Pero esto sigue sucediendo, ¿no? O bien el contubernio o el agazapamiento ante las acciones del crimen organizado. El gran problema del crimen organizado no es tanto el trasiego de drogas, es la violencia criminal, es la violencia asesina, son los homicidios. Y los homicidios son asuntos de los gobiernos estatales, no son asuntos del gobierno federal. Pero bueno, ahí tienen a Guanajuato, ¿no? Son, ¿qué? 18 años, creo, de estar en gobiernos panistas. Hace poco un analista recordó muy bien que Fox hizo una convocatoria a, ¿cómo dijo? A panificar o a panaderizar el país entero, ¿no? Convocó a una campaña nacional para que todo el país se tiñera de azul. No de este azul marino que hoy traigo, no, de ese azul solferino, un azul así medio, más tenue, el azul pan, pues, ¿no? Porque Fox en su brutal ignorancia, pensó que él, que había sido gobernador del PAN un ratitititito,
y que de ahí logró obtener la presidencia también ante el hastío de la población, de los votantes contra el PRI, gana, y gana también con un buen margen de ventaja, no como el de López Obrador, pero gana. Y se convierte en la esperanza democrática, ¿no? Y claro, la esperanza democrática se diluyó bien prontito. Pues como un exgerente de la Coca-Cola iba a ser un gobierno nacionalista. Y además con ese apellido, ¿no? Fox, Zorro, pues que no por el zorro, sino por el origen. O sea, es un tipo profundamente proestadounidense, ¿no? En fin, aquí hay una serie de... Hay muchas cosas que decir al respecto. Para cerrar un poquito lo que les empecé a comentar al inicio de este video, he de decirles que la decepción que tenemos algunos de los que votamos y que ganamos, hoy estamos festejando 2 años del triunfo, estamos decepcionados de la reacción de la sociedad, no de la sociedad en general, sino de los anti-López Obradoristas recalcitrantes. Él les llama a los fifís o los conservadores, yo les llamo la derecha. Yo sí sigo creyendo en esos términos de derecha e izquierda. La diferencia entre una persona de izquierda y una persona de derecha, según yo, es que las personas de izquierda, los izquierdistas, construyen sus intereses personales a partir de su conciencia social, es decir, primero tienen una conciencia social, son conscientes de cómo es la sociedad y por lo tanto de las características inequitativas, discriminatorias, violentas, de explotación, pero también las positivas, ¿no? Que toda sociedad tiene, pero no dejamos de ver estas características negativas. Quisiéramos incrementar las positivas y a partir de esto construimos nuestra conciencia social, nuestra conciencia individual. En cambio, los otros son diferentes. Construyen su conciencia individual a partir de sus intereses personales. Ay, yo quiero ser príncipe, ay, yo quiero ser reina, ay, yo quiero ser el gran burgués, yo quiero tener mucho dinero, yo quiero tener mucha gente a mi servicio. Y esto, tener gente a tu servicio, es una de las definiciones de la propiedad privada. Ya ni me acuerdo qué teórico marxista dijo, ¿no? Dice, si el socialismo que propuso Carlos Marx en el Manifiesto Comunista y que por lo menos en el discurso fue perseguido por el bloque socialista, empezando por la Unión Soviética y luego todo el enorme bloque de países que hicieron su revolución socialista de diversas maneras. El último experimento fallido, tristemente fallido, después de 10 años de éxitos, fue el boliviano con Evo Morales, ¿no? Hoy está con la bota del soldado norteamericano en el cogote el régimen socialista de Maduro. Pero a ver, ¿por qué no ha caído el socialismo cubano? ¿No? O sea, algo tienen los cubanos, ¿no? China es un socialismo que se abrió a cierta industrialización capitalista y que, ¿no?, la combinación lo llevó a despegar económicamente y ser probablemente ya la potencia económica más fuerte, ¿no? La Unión Soviética pasó de ser un país agrario, atrasado, a ser la primera potencia nuclear y la primera potencia espacial en los años 60, ¿no? Y todavía en los 70. Hoy Rusia vuelve a ser una potencia militar de primer orden, ¿no? Y una gran potencia tecnológica, socialistas. Derivaciones de esto son las socialdemocracias que hay en los países escandinavos, en Holanda, ¿no? Y que en algún tiempo estuvieron en los mejores años, no sé, de Francia, tal vez de la España que sale del franquismo, y que hacen florecer a la sociedad. Esto no ha sucedido con los regímenes capitalistas y menos con los países que han sido dominados por las potencias capitalistas. Entonces,
Pero esto no es la apuesta de López Obrador. López Obrador es ante todo un hombre muy consciente de las condiciones históricas y de las coyunturas internacionales. De tal manera que no cae en una serie de medidas internacionales. No, él no tiene pretensiones de expropiar nada. No le va a quitar la riqueza a nadie. Lo único que pide, y ahí es donde la derecha se vuelve loca, es que cumplan con sus deberes fiscales, que le paguen al fisco, que le paguen a la Secretaría de Hacienda los impuestos que naturalmente deben de pagar. Los grandes países capitalistas son grandes en buena medida porque tienen un régimen impositivo brutal, mucho más alto que el nuestro, y además son terribles a la hora de exigir el pago de impuestos. Y claro, la función del Estado es redistribuir ese ingreso. Y claro, los países desarrollados redistribuyen bastante bien ese ingreso. Eso no ha sucedido en México. Ni siquiera con aquellos viejos regímenes priistas que dejaron grandes obras, que crearon el IMSS, el ISSSTE. ¿Qué sería de nosotros hoy sin el IMSS, por ejemplo? Sin el sistema de salud que medio sobrevivió al neoliberalismo de los últimos 36 años, y que no lograron privatizar del todo, ¿no? Porque la idea del neoliberalismo es esa. O sea, el Estado no debe de intervenir en la economía para nada, ni siquiera para regular precios o para verificar el pago de impuestos, ¿no? Que los empresarios trabajen libremente, sin ninguna regulación por parte del Estado. Ese es el ideal del neoliberalismo. Evidentemente, en un mundo con fuertes resabios del neoliberalismo, que también genera la globalización, pero no es la globalización del mundo ni de las sociedades, es la globalización del gran capital. La prueba es que, pues incluso en este Tratado de Libre Comercio que firma Salinas de Gortari, y que bueno, hoy se inaugura la nueva versión de aquel tratado, con bastantes diferencias, considero yo, había libre circulación, bueno, casi libre circulación de mercancías, casi libre circulación de capitales, pero no de gente, ¿no? Eso sería una globalización de a de veras, que en verdad se borraran las fronteras para el tránsito de gente de un país a otro. Ni siquiera en la Unión Europea, que son países, digamos, de desarrollo más homogéneo entre ellos, que lo que sucede entre Canadá, Estados Unidos y México, ni siquiera ya el cruce de fronteras era totalmente abierto, ¿eh? Tenías que presentar tu pasaporte y en algunos casos hasta presentar la visa del país que te autorizaba a entrar a su territorio. ¿Cómo ha reaccionado, pues, la gente de esta derecha que, insisto, crea su conciencia social a partir de sus intereses privados? Y sus intereses privados son, ante todo, poder usufructuar los productos de la fuerza de trabajo de otros. Esto es dicho elegantemente en terminología económica. O sea, tener gente a su servicio. Les pague bien o les paga mal, que generalmente les pagan mal, les pagan poco, ¿no? Tener el chofer, tener el mayordomo, tener la sirvienta, poder llegar a cualquier lugar y nomás por la apariencia de ser gente de la alta, pues hay muchos que les rinden pleitesía. Les explicaba yo que yo tengo mi fobia, ¿no? Yo en cuanto veo a un nice, a un fresa, a un burguesito, ¿no? A un fifí, nomás por la apariencia y la actitud, yo como que traigo mis reservas, ¿no? Y las he superado, las sé superar, ¿no? Sé que esa primera impresión que me dan no es la definitiva, que a lo mejor podemos establecer una buena relación. En Twitter
Yo era buen tuitero, escribía cosas bonitas. Era sextuitero y poetuitero. Entonces, de pronto tuve unas admiradoras verdaderamente admirables por bellas, ¿no? Y no faltó la que buscó, pues, un cafecito, una plática, una exploración de ver si se podía o no se podía, ¿no? Bueno, pues, de todas ellas, que me entrevisté con pocas en realidad, eh, eran de ese tipo, ¿no? Hoy son de los que están, o sea, que votaron en contra de López Obrador y que se sumaron al desconocimiento. ¿Por qué se desconoce a López Obrador? Porque hasta la fecha sigue teniendo un bloqueo mediático, ¿no? Eh, es proverbial esto ya, si lo hizo López Obrador no sale en la prensa, si lo hizo bien. Claro que si lo hizo mal, ¡oh! ¿No? Y que hizo mal no es que lo haya hecho mal en sí mismo, sino que a los ojos, en la perspectiva neoliberal, pues todo lo que haga está mal. O sea, pues ¿cómo vas a poner al ejército a reforestar y a contratar gente, a darle contratos de trabajo para que ayude a la reforestación del sur y del sureste, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo vas a gastar el dinero del erario? Dicen, nuestro dinero de los impuestos, en dárselo a los ninis, a estos flojos que ni estudian ni trabajan. La mayor parte de los jóvenes que no estudian ni trabajan no es por su gusto, es porque no han tenido oportunidad, porque no se crearon más escuelas, sobre todo de nivel medio y de nivel superior, porque las oportunidades de empleo son escasas y son muy mal pagadas. Entonces, claro, muchos se van con el narco, ¿no? Bueno, si la intención de López Obrador es garantizarle a la mayor cantidad de gente posible, de gente pobre, eh, por lo menos el sustento, por lo menos los frijolitos, ¿no? Y entonces manda el dinero directamente a ellos, elimina los intermediarios, que entre los intermediarios había unos verdaderos coyotes, ¿no? Ah, no, esto está mal, porque va a desbalancear las finanzas, se va a devaluar el peso, ¿no? Va a caer la bolsa. Sí, el precio se ha devaluado, pero se ha devaluado porque todo el planeta está entrando en una recesión económica brutal que fue brutalmente agravada por el coronavirus. Pero esto no se dice. No se hace escándalo, por ejemplo. Nada más ayer yo oía a este señor heredero, descendiente de Gustavo Amadero, es decir, Francisco I. Madero es su tío abuelo, Gustavo Madero, senador del PAN, diciendo, entre otras cosas, que López Obrador pues estaba haciendo muy mal al hacerse amigo de Trump. Híjole, pues no hay más amigo de los estadounidenses que los propios panistas, ¿no? Pero no del estadounidense Trump, sino que coinciden en esta visión nacionalista. Muchos de los analistas de la geopolítica, en particular Jalife, dicen que la globalización ya tronó, que este modelo de relaciones económicas internacionales ya feneció, que es necesario volver al nacionalismo. Este TEMEC, que también empieza hoy, en el segundo aniversario del triunfo de López Obrador, señala eso. Es importante que las cadenas de producción se hagan más locales, que se acorten pues lo que le llaman las cadenas de valor, es decir, para construir un automóvil tú necesitas piezas de muchas partes del mundo. No todo el automóvil se produce en una sola fábrica. Las fábricas que tenemos aquí de Toyota, creo que ya está de Audi, de Volkswagen, de Ford, de General Motors, son simples armadoras. Las piezas fundamentales se elaboran en otras fábricas y a veces en otras fábricas fuera del país y hasta fuera del continente, sobre todo en China, ¿no? Entonces dice que esto es lo que está tronando, porque esto está encareciendo mucho los productos
porque tienen que producirse en otro lado y traerse desde allá para acá, ¿no? Entonces, sí hay una tendencia mundial a que la globalización se empiece a contraer y hoy se habla de una globalización regional, ¿no? Este TEMEC así lo tiene. La intención de López Obrador es fortalecer la economía nacional, es decir, que sobre todo las acciones estratégicas, energía, la soberanía sobre los bienes del subsuelo, del suelo y del cielo y de los mares, sean propiedad de la nación, ya sea del Estado o de los capitales nacionales, no importa. Él no tiene broncas, por ejemplo, con Carlos Slim, ¿no? Por decirles a alguien, Slim calladito, yo sí invierto, concurso en las condiciones que ponga el gobierno, ¿no? Y si gano el concurso, pues ya tengo una inversión ahí que me va a dar dinero, ¿no? Y por eso es el hombre más millonario de México, ¿no? Y claro, él empezó su gran fortuna pues, comprando la vieja compañía estatal Teléfonos de México. Y funda Telmex, ¿no? En fin. Y ya termino. Y termino diciendo que lo que sí me decepciona es la reacción de esta derecha, que lo que le interesa es tener gente a su servicio, ¿no? Y que sean la envidia de todo el mundo porque ellos son la gente bonita, la gente adinerada, y que no pierden la oportunidad de hacer ostentación de su riqueza muchas veces, muchas más veces de lo deseable, de riqueza mala vida. Que en todo caso es una riqueza que obtuvieron a través de la explotación de sus trabajadores, ¿no? Domésticos o industriales o comerciales, ¿no? Y cuando estos predijeron que México se iba a venezolizar, que nos íbamos a parecer a Venezuela, venezuelizar, es que estaban anticipando su propia reacción, la reacción de la burguesía mexicana, de la aristocracia mexicana, de los trácalas mexicanos, es idéntica a la reacción que tuvieron estos mismos sectores en Venezuela. Denostar, mentir, porque son dueños de los medios de información. Yo no les llamo de comunicación porque no comunican. Inventar las fake news, ¿no? Sacar sus dólares. Mucha de la debilidad del peso, de esta fluctuación del peso, es porque sí están sacando sus dólares. Y decía, los medios convencionales, a estos que también les llaman chayoteros, ya no hay chayote, ya no pueden ser chayoteros. Bueno, no hay chayote del gobierno federal, hay chayote de los gobiernos estatales, eso sí, de los grandes empresarios, sí hay chayote, ¿no? Pero estos medios de información no son medios de información, están en manos de empresarios, de gente que quiere sacar dinero, no que le interese comunicar, ¿no? Entonces, pues, lo que haga bien López Obrador, eso no se dice. Tenemos ya representación mexicana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el máximo órgano de poder en las Naciones Unidas. Estamos en la Organización Mundial de Comercio también, hay representantes mexicanos, y que no hay de todos los países, ¿eh? De esto no se ha dicho mucho. Cuando se habla del COVID se dice que somos muchos los muertos y que hasta el propio proceso, que por cierto doña María Scherer se fue a trabajar con Carlos Loret y con Broso a Latinos. ¿Quién es María Scherer? La principal accionista del proceso, hija de don Julio Scherer, hermana de Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia. Pero María Scherer es una empresaria, ¿no? Independientemente de su papá o de su hermano, ¿no? Y se va a trabajar con los que son enemigos jurados y tal vez los más mentirosos y falaces comunicadores, gente de televisión, que se fue del país para poder seguir aventándole tierra a López Obrador. Esa es la reacción. La calumnia, ¿no? Nos va a llevar al socialismo, es comunista. No hay ningún país comunista en el mundo.
Hay ensayos de regímenes socialistas que no han cuajado del todo bien y no son los que ellos dicen. López Obrador no va a empobrecer a la gente. Lo que está haciendo es pedirles que paguen los miles de millones de pesos o de dólares que deben en impuestos las grandes empresas. Y miren que ha convencido o ha doblado a varios que han pagado miles de millones de pesos de impuestos atrasados, ¿no? ¿Cómo es que el peje no se endeuda? A ver, ¿cómo le hace para no endeudarse? Para no pedir empréstitos. ¿Por qué no lo hace? Es López Ahorrador, yo así le digo de vacilada, ¿no? López Ahorrador. Sí, es López Ahorrador. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una deuda de 10,000 billones de pesos. Esto es impagable, ¿no? Y no le han ofrecido una reestructuración de la deuda. Vaya, sí se la ofrecen, pero siempre es interés sobre interés sobre interés. Por eso le dicen, no, yo no me voy a endeudar. Acabamos con la corrupción, nos apretamos el cinturón en el gobierno y les exigimos a los ricos que paguen, ¿no? Y donde haya contratos leoninos, abusivos, firmados con empresas extranjeras, esos contratos sí los cancelamos, ¿no? Y entonces ahí interviene ya el gobierno. Está el caso de la Comisión Federal de Electricidad ahorita, como sucedió con los pozos petroleros, con los campos petroleros, ¿no? Dice, pues si no están produciendo, pues ¿para qué firmaron? Vamos a anular esos contratos. Se anularon varios. Como está pasando también con el petróleo, ¿no? La luz. En fin. Hoy es el segundo aniversario de ese triunfo. Yo estoy seguro de que esta va a ser una fecha que pasará a la historia. Habemos muchos mexicanos hoy, ahorita, festejando, celebrando, felicitándonos por tener por primera vez un presidente honesto, porque no le han encontrado nada, nacionalista, que pone los intereses de México primero, y para él los intereses de México están marcados por los intereses y las necesidades de las clases bajas, no de la burguesía, no de los ricos. Estos son europeizantes y estadounidizantes, ¿no? O sea, felices de hablar así porque suena gringo, ¿no? No. Tenemos raigambre indígena, campesina, de colonias populares en las ciudades. Ese es México. Lo mejor de México, piensen, tequila, mezcal, pulque, tacos, insectos, ¿no? Guisos variados, una cocina deliciosa, de las mejores del mundo, si no es que es la mejor del mundo, para mi gusto sí es la mejor del mundo, ¿no? Casi todo lo que significa los símbolos nacionales, los símbolos patrios, el nacionalismo mexicano, es referente a las clases bajas de este país, no a las clases altas. Las clases altas son herederos de los conquistadores, de los colonizadores y de los grandes capitales monopólicos, que son todos extranjeros. Y además es un pacifista. ¿Por qué es un pacifista? Vean nomás lo que hizo Macron con los chalecos amarillos. Cada vez que salen los chalecos amarillos a protestar, a hacer justas protestas en Francia, sale la policía, la Surette, ¿no? A macanear y los ponen unas madrizas. Vean lo que pasa, lo que hace Donald Trump en los Estados Unidos ante las protestas por un asesinato racial de la policía. Vean el racismo de los Estados Unidos. Vean también la crueldad de la Unión Europea. ¿Cuántos africanos han dejado morir ahogados en el Mediterráneo? Porque están huyendo de las guerras, porque están huyendo de las hambrunas. Vean lo que hacen en África. Claro, los beneficiarios de esto, pues quieren seguir siendo los beneficiarios de esto. En México no van a dejar de ser los beneficiarios de ello si
pagan impuestos, si tratan bien a sus trabajadores y si no andan tiroteando, saboteando, calumniando al señor presidente. Y el señor presidente además inauguró algo inédito en la política mundial, sus mañaneras. Ahí se ahorra mucho dinero. No paga chayote, no paga publicidad, él solito habla, él solito anuncia y desde ahí también aprovecha a veces para dar instrucciones, ¿no? Y además va captando las inquietudes que por lo menos manifiestan los reporteros que van para allá y también algunos de los youtubers que son pro AMLO, ¿no? Ya no los han dejado entrar, pero esto de las mañaneras, híjole, le da presencia internacional, le da presencia nacional. Y esto tiene a la burguesía enojada. Y además, ese es otro elemento, perdón, voy a decir otra cosa. Son de una ignorancia. Estos dos Lozano, ya ni me acuerdo cómo se llaman los dos, el que fue funcionario con Felipe Calderón y que fue el encargado de cancelar y de terminar con la compañía de Luz y Fuerza del Centro, que no estaba mal esa empresa, pero querían privatizar para que entraran las productoras de energía eléctrica españolas. Esa era la intención a largo plazo. El otro, que es un simple empresario, que está enloquecido, que anda mostrando una cabeza mal cercenada de López Obrador en una charola de plata, y que ha convocado a que lo maten, ¿no? Y que anda recorriendo los cuarteles militares tratando de convencer a los militares de que le den un golpe de estado a López Obrador. Y dice, es que ha humillado al ejército. No, este hombre ha enaltecido al ejército. En fin, la derecha pues es la gran decepción, ¿no? Uno pensaba que iba a haber una oposición seria, que se iban a organizar porque tienen gran capacidad organizativa, se supone, y no están organizados. Y le dan voz a verdaderos, híjole, ¿cómo decirlo? Verdaderos idiotas. Como esta niña dice, que se vaya López Obrador a su tierra. Pues, ¿de dónde es? Que se vaya a su país, que no se haga, porque él no es de aquí, ¿no? Pero no hasta lo acusan de ser provinciano porque, ay, su visión es de Macuspana. Les dicen, no, de Tepetitán, que es un pueblito en Macuspana. ¿Quién dijo eso? Denise Dresser, la gran intelectual, catedrática del ITAM. Vean lo que se ha convertido el ITAM. Bueno, así se fundó el ITAM, ¿no? Para generar este tipo de gente con gran conocimiento de las finanzas, de las cosas diplomáticas, pero con una conciencia social tan pobre, no a favor de los pobres. Su conciencia social es muy pobre, es muy egoísta. Yo creo que yo no tengo, insisto, a Dios ni aquí ni acá. Pero lo que sé de Jesucristo, creo que me lo pintan como un gran hombre, como un gran ser humano, ¿no? Sobre todo por sus enseñanzas. Esta derecha anti-López Obradorista no aguantaría ni el más leve examen de cristianismo, sobre todo a nivel de la conducta. Son avaros, son egoístas, son violentos, tienen, híjole, espíritu homicida, ¿eh? Pero yo creo que vamos bien, que la cuarta transformación va avanzando. Alguien dijo, yo no sé en qué consiste. Pues yo sí sé en qué consiste. En quitar gente que se rige por estos criterios de derecha de la toma de decisiones. Que hagan sus negocios, ¿no? Está bien, que los hagan lícitamente, porque la cuarta transformación también implica pues una mayor observancia de la ley. En fin, ya me llevé una hora aquí echándoles rollo, pero ni modo, así soy. Chao, nos vemos. Gracias por estar aquí, soy Cuauhtémoc Jerez. Suscríbanse a mi canal, denme likes. YouTube anda castigando las cuentas chiquitas como la mía. Espero no aburrirlos y que me hagan caso de ponerme un like, de comentar cosas.
¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿No están de acuerdo? Discutámoslo. ¿Va? Órale.